Mm, Página número 207, el fin de la enfermedad. Pues bien, vamos a comenzar. Y nos dice, el fin de la enfermedad. Toda magia es un intento de reconciliar lo irreconciliable. Toda religión es el reconocimiento de que lo irreconciliable no puede ser reconciliado. La enfermedad y la perfección son irreconciliables. Si Dios te creó perfecto, eres perfecto. Si crees que puedes estar enfermo, has antepuesto otros dioses a Él. Dios no está en guerra con el Dios de la enfermedad que inventaste, pero tú sí. Este Dios es el símbolo de tu decisión de oponerte a Dios y tienes miedo de él porque no se le puede reconciliar con la voluntad de Dios. Si lo atacas, harás que sea real para ti, pero si te niegas a adorarlo, sea cual sea la forma en que se presente ante ti, o el lugar donde creas verlo, desaparecerá en la nada de donde provino. ¿Sí? Entonces, nos dice, toda magia es un intento de reconciliar lo irreconciliable, toda religión es el reconocimiento de que lo irreconciliable no puede ser reconciliado. ¿Sí? Bien, la enfermedad y la perfección son irreconciliables. Es decir, la enfermedad que nace a través de una percepción de un mundo, ¿sí? Es prácticamente la enfermedad, la negación de Dios mismo, ¿sí? Si nosotros tomamos el libro para el manual el tercer libro, el manual para el maestro, y nos vamos a la página número, déjenme les digo, mm, a la página número 19 del manual para el maestro, que es el último libro, ¿sí? Y entonces aquí nos dice, ¿cómo se logra la curación? Dice, para que la curación pueda tener lugar, es necesario que se entienda el propósito de la ilusión de la enfermedad. Sin este entendimiento, la curación es imposible. Se los vuelvo a leer. Para que la curación pueda tener lugar, es necesario que se entienda el propósito de la ilusión de la enfermedad. O sea, la enfermedad tiene un propósito ilusorio, mostrarnos algo. ¿Mostrarnos qué? Bueno, pues ya veremos qué es lo que nos quiere dar a entender esa enfermedad. Dice, sin ese entendimiento, la curación es imposible. Y luego dice el propósito de la enfermedad. La curación se logra en el instante en que el enfermo deja de atribuirle valor al dolor. ¿Quién elegiría sufrir a menos que pensase que con ello podría ganar algo? Y algo que tiene valor para él, indudablemente cree que está pagando un precio módico por algo de mayor valor. Pues la enfermedad es una elección, una decisión. Es la elección de la debilidad, procedente de la equivocada convicción de que es fuerza. Cuando esto ocurre, se ve a la verdadera fuerza como una amenaza y a la salud como algo peligroso. La enfermedad es un método concebido en la locura para sentar al Hijo de Dios en el trono de su Padre. A Dios se le ve como algo externo, poderoso y feroz, ansioso por quedarse con todo el poder para sí mismo. Solo con su muerte puede su Hijo conquistarle. ¿Sí? Es como si a través de la enfermedad nosotros estuviésemos intentando, pues, darle cuello a Dios, ¿sí? O sea, aniquilar a Dios. Dice, ¿y qué representa la curación dentro de la locura, eh, dentro de esta loca convicción? Simboliza la derrota del Hijo de Dios y el triunfo de su Padre sobre él. Sí, es decir, como si el Hijo y el Padre entraran básicamente como en una guerra, ¿sí?
Entonces dice, representa el desafío supremo en la forma directa que el Hijo se ve forzado a aceptar. Representa todo lo que él se le ocultará a sí mismo para proteger su vida. Si se cura, él es responsable de sus pensamientos. Y si es responsable de sus pensamientos, será destruido a fin de demostrarle cuál débil y miserable era. Mas si él mismo elige la muerte, su debilidad se convierte en su fuerza. Ahora se ha impuesto a sí mismo lo que Dios le habría impuesto, y de esta forma ha usurpado completamente el trono de su creador. Entonces, en otras palabras, nosotros pues básicamente nos volvemos como estos personajes, ¿sí? Que estamos ahora peleando pues con Dios mismo. Es como cuando nosotros le reclamamos a Dios el por qué nos pasan las cosas, el por qué enfermamos, el por qué un niño enferma, el por qué un niño fallece, un niño muere, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces es como precisamente una lucha, pues sí, contra la divinidad. Entonces luego viene un cambio de percepción. La curación es directamente proporcional al grado de reconocimiento alcanzado con respecto a la falta de valor de la enfermedad. Solo con decir, con esto no gano nada, uno se curaría. Pero antes de uno poder decir esto, es preciso reconocer ciertos hechos. En primer lugar, resulta obvio que las decisiones son algo propio de la mente, no del cuerpo. Si la enfermedad no es más que un enfoque defectuoso de solventar problemas, tiene que ser entonces una decisión. Y si es una decisión, es la mente y no el cuerpo la que la toma. La resistencia a reconocer este hecho es enorme, ya que la existencia del mundo, tal como lo percibes, depende de que sea el cuerpo el que toma las decisiones. O sea, el cuerpo no puede tomar ninguna decisión si no es a través de la mente. Dice, términos tales como instintos, reflejos y otros similares representan intentos de dotar al cuerpo con motivadores no mentales. En realidad, tales términos no hacen más que enunciar o describir el problema, pero no lo resuelven. La base fundamental de la curación es la aceptación del hecho de que la enfermedad es una decisión que la mente ha tomado a fin de lograr un propósito para el cual se vale del cuerpo. Fíjense, se los voy a volver a leer. La base fundamental de la curación es la aceptación del hecho de que la enfermedad es una decisión que la mente ha tomado a fin de lograr un propósito para el cual se vale del cuerpo. Y esto es cierto con respecto a cualquier clase de curación. El paciente que acepta esto se recupera. Si se decide en contra de la recuperación, no sanará. ¿Quién es el médico entonces? La mente del propio paciente. El resultado acabará siendo el que él decida. Agentes especiales parecen atenderle, sin embargo, no hacen otra cosa que dar forma a su elección. Los escoge con vistas a darle forma tangible a sus deseos. Y eso es lo único que hacen. En realidad no son necesarios en absoluto. El paciente podrá sencillamente levantarse sin su ayuda y decir, no tengo ninguna necesidad de esto. No hay ninguna forma de enfermedad que no se cure de inmediato. ¿Qué es lo único que se necesita para que este cambio de percepción tenga lugar? Simplemente esto, el reconocimiento de que la enfermedad es algo propio de la mente y de que no tiene nada que ver con el cuerpo. ¿Qué te cuesta este reconocimiento? Te cuesta el mundo que ves, pues ya nunca más te parecerá que es el mundo el que gobierna a la mente. Con este reconocimiento se le atribuye la responsabilidad a quien verdaderamente la tiene, no al mundo, sino a aquel que contempla el mundo y lo ve como no es, pues ve únicamente lo que elige ver, ni más ni menos
el mundo no le hace nada, pero él pensaba que le hacía algo. Él tampoco le hace nada al mundo, ya que estaba equivocado con respecto a lo que el mundo era. En esto radica tu liberación de la culpabilidad y de la enfermedad, pues ambas son una misma cosa. Sin embargo, para aceptar esta liberación, la insignificancia del cuerpo tiene que ser una idea aceptable. La insignificancia del cuerpo tiene que ser una idea aceptable. ¿Sí? Entonces, si nosotros nos liberamos de la culpa, ¿sí? Cuando alguien enferma, pues entonces es una señal inequívoca de la culpabilidad que la persona posee. Con esta idea, el dolor desaparece para siempre, pero con esta idea desaparece también cualquier confusión acerca de la creación. ¿Cómo podría ser de otra manera? Basta con poner causa y efecto en su verdadera secuencia con respecto a algo para que el aprendizaje se generalice y transforme al mundo. El valor de la transferencia de una idea verdadera no tiene límites ni final. El resultado final de esta lección es el recuerdo de Dios. ¿Qué significado tiene ahora la culpabilidad, la enfermedad, el dolor, los desastres y todos los sufrimientos? Al no tener ningún propósito, no pueden sino desaparecer, y con ellos desaparecen también todos los efectos que parecían tener. Causa y efecto no son sino una réplica de la creación, vistos en su verdadera perspectiva, sin distorsiones y sin miedo, restablecen el cielo. Y bien, ahí prosigue, ¿sí? La función del maestro de Dios, ¿sí? Y ahí pues habla, les digo, les acabo de leer algunas dos, tres páginas, ¿sí? En la página número 19 si le quieren dar una leída, que habla eh, o que hace alusión precisamente a lo que acabamos de leer aquí. Dios no está en guerra con el Dios de la enfermedad que inventaste, pero tú sí. O sea, nosotros entramos precisamente, vemos a un Dios o a un ídolo, ¿sí? En la enfermedad y entramos precisamente en guerra. Cuando nosotros nos encontramos eh, mayormente estresados, y es precisamente porque nosotros vemos la enfermedad prácticamente como algo peligroso, algo que viene a destruirnos como seres, como cuerpos, cuando en realidad la enfermedad aparece porque no hemos entendido algo que está sucediendo en la mente. Nosotros estamos percibiendo situaciones y a través de la percepción de esas situaciones, pues entonces vienen los sentimientos y en algunas ocasiones, y les digo en algunas ocasiones vienen las emociones, ¿sí? Y les digo que en algunas ocasiones, porque primeramente se da la emoción y luego se da el sentimiento. Debemos nosotros de recordar que la emoción es completamente inevitable y que solamente a la existencia de estas cinco emociones, pues entonces nosotros creamos historias, creamos novelas, creamos películas en nuestra mente y a través de esas películas, pues es precisamente como nosotros enfermamos por no haber podido resolver en nuestra mente esa fotografía, esa película, esa historia. Y a veces que nosotros duramos mucho tiempo con esas historias, con esas películas. Y entonces nosotros no podemos o no hemos resuelto, no hemos gestionado bien las emociones, nuestro cuerpo se mantiene en estrés y cuando nuestro cuerpo, perdón, se mantiene en estrés, entonces entramos y afectamos el sistema simpático, ¿sí? Y cuando nosotros nos encontramos estresados, perdón, entonces a esto se le llama simpaticotonía. La simpaticotonía es un estado de mayor estrés del cuerpo. Y aquí prácticamente los medicamentos o algunas
pues sí, principalmente los medicamentos o cualquier tipo de ayuda que necesite administrársele al cuerpo, funciona muy poco o simplemente no funciona. Entonces necesitamos nosotros, como decía anteriormente, necesitamos que entender, ¿sí? Como decía en la página precisamente 19. ¿Sí? Que al principio dice, para que la curación pueda tener lugar, es necesario que se entienda el propósito de la ilusión de la enfermedad. Sin este entendimiento, la curación es imposible. ¿Sí? Entonces, el entender ese propósito, para qué ha aparecido una enfermedad, para qué en estos momentos, para qué no ayer o para qué no mañana. Entonces, haciendo las preguntas correctas, entonces eso nos va a hacer que entremos en una conciencia, que nos caigan pues esos 20, como luego decimos, y cuando el cuerpo se encuentra más relajado, entonces aquí los medicamentos sí van a hacer efecto. Entramos en un estado entonces vagotónico. Entonces, en un estado de relajación, si la persona no puede entrar por sí sola a este estado de relajación, pues entonces, pues se administran ciertos medicamentos. Cuando la cosa va mucho más grave, entonces al paciente se le tiene que inducir a un coma incluso, porque está la mente obstruyendo precisamente a través de la percepción de los pensamientos de la interpretación de lo que está sucediendo o de lo que puede incluso suceder, pues entonces entramos en un gran estrés y este estrés, a final de cuentas, pues no ayuda en lo absoluto. Si de por sí una de las situaciones que nos mantiene, digamos, como con toda esta situación, eh, donde nosotros somos presas muy fáciles, por ejemplo, de los cambios de clima, de los virus, o de cuánta cosa exista en nuestro medio ambiente. Les digo, nos volvemos presas muy fáciles precisamente por el estrés, ¿sí? Y entonces, si nosotros mantenemos precisamente una lucha, ¿sí? Eh, nos mantenemos en una guerra aquí con ese Dios que nosotros hemos inventado, entonces, pues básicamente es porque nos encontramos estresados, ¿sí? Dios no está en guerra con el Dios de la enfermedad que inventaste, pero tú sí. Este Dios es el símbolo de tu decisión de oponerte a Dios, ¿sí? Este Dios de la enfermedad es el símbolo de tu decisión de oponerte a Dios. Y tienes miedo de él porque no se le puede reconciliar con la voluntad de Dios, ¿sí? Es decir, a la enfermedad no se le puede reconciliar con la voluntad de Dios porque son completamente opuestos. La enfermedad viene prácticamente de haber interpretado eh, el mundo, pero ya habíamos visto en los párrafos que leímos del Manual para el Maestro, que en realidad lo que nosotros estamos haciendo es dándole un significado que el mundo no tiene, dándole un significado a todo, ¿sí? A todo lo que no significa absolutamente nada. Pero si bien para nosotros significa todo, ¿cómo no reconocer, como les digo, el mundo que nosotros estamos constantemente inventando? ¿Cómo no reconocerlo? Si es entonces a través del cuerpo que yo lo percibo, lo siento, lo veo, lo escucho, lo saboreo, lo huelo, ¿sí? ¿Cómo no hacer real todo esto? Entonces, nosotros a través de esa percepción, pues hemos creado un mundo que es muchísimo más real que Dios. Entonces nos hablan de Dios, nos hablan del Espíritu, y como eso no huele, no sabe, no se escucha, no se percibe con los ojos, pues entonces eso es inexistente. Y dudamos cada vez que nosotros hablamos precisamente o tratamos de contactarnos, porque parece ser que si nosotros tratamos de contactar a Dios, simplemente es como no se escucha absolutamente nada, ¿sí? Entonces, quizás la forma de contactarlo, pues entonces no sea la más correcta.
si es que no encuentro ninguna respuesta. Hemos visto, por ejemplo, en sesiones anteriores, que el Espíritu Santo es, o sea, siempre está respondiendo, que somos nosotros los que no hemos captado la respuesta, pero que la respuesta del Espíritu Santo siempre va a estar ahí hasta que nosotros decidamos escucharla. ¿Sí? Muy bien, entonces dice, eh, este Dios es el símbolo de tu decisión de oponerte a Dios y tienes miedo de Él porque no se le puede reconciliar con la voluntad de Dios. Si lo atacas, harás que sea real para ti. Pero si te niegas a adorarlo, ¿sí? Es decir, si atacas al Dios de la enfermedad, entonces lo haces real. Así como atacamos a medio mundo, o sea, atacamos porque nos sentimos atacados y entonces hacemos real el ataque. Dice, pero si te niegas a adorarlo, sea cual sea la forma en que se presente ante ti, o el lugar donde creas verlo, desaparecerá en la nada de donde provino, ese Dios de la enfermedad, si decides no atacarlo. Entonces, lo primero que nosotros hacemos es precisamente entrar se puede decir, como en una crisis de ansiedad, o de tristeza, o de enojo, ante la presencia de alguna enfermedad. Nos sentimos, pues obviamente provoca un malestar con el cual no me siento absolutamente nada bien, como no me puedo mover, entonces me enojo, o como no puedo ir al viaje que había planeado, pues entonces me pongo triste, y así sucesivamente. El chiste es de que cuando nosotros comenzamos precisamente a experimentar este tipo de emociones y sentimientos, pues entonces comenzamos precisamente a hacer real la enfermedad. La realidad solo puede alborear en una mente despejada. La realidad está siempre ahí, ante ti, lista para ser aceptada. Pero para aceptarla tienes que primero estar dispuesto a tenerla. Conocer la realidad requiere que uno esté dispuesto a juzgar la irrealidad tal como es. Pasar por alto lo que no es nada es simplemente juzgarlo acertadamente. Y mediante tu capacidad para evaluarlo correctamente, permitir que desaparezca. El conocimiento no puede alborear en una mente llena de ilusiones porque la verdad y las ilusiones son irreconciliables. La verdad es íntegra y no puede ser reconocida solo por una parte de la mente. No se puede percibir a la afiliación como parcialmente enferma, porque percibirla de esa manera es no percibirla en absoluto. ¿Sí? Estar como medio enfermo o medio sano, pues entonces no estoy percibiendo bien. ¿Sí? Entonces, en realidad, nosotros, cuando estamos concentrados en la verdad, entonces veremos precisamente que la enfermedad es inexistente, que simplemente es una persona que está idolatrando precisamente a ese Dios de la enfermedad, a ese ídolo de la enfermedad. Si la afiliación es una desde cualquier punto de vista. La unidad no puede ser dividida. Si percibes otros dioses, significa que tu mente está dividida y no podrás limitar dicha división, porque ello es señal de que has separado parte de tu mente de la voluntad de Dios. Esto quiere decir que tu mente no tiene ningún control. No tener control significa que se ha perdido la razón, y en ese caso la mente se vuelve irracional. Al definir erróneamente a la mente, la percibes como que funciona erróneamente. Las leyes de Dios mantendrán a tu mente en paz, porque la paz es su voluntad, y sus leyes se promulgaron para apoyarla. Sus leyes son las leyes de la libertad, mas las tuyas son las leyes del cautiverio. Puesto que la libertad y el cautiverio son irreconciliables, sus respectivas leyes no se pueden entender simultáneamente. Las leyes de Dios operan exclusivamente para tu bien, y no hay más leyes que las suyas. Lo demás no está, lo demás no está regido por ninguna ley y es por lo tanto caótico.
Dios mismo, no obstante, ha protegido todo lo que Él creó mediante sus leyes. No existe nada que no esté regido por ellas. Las leyes del caos es una expresión que no tiene sentido. La creación acata sus leyes perfectamente, y lo caótico carece de significado porque Dios no forma parte de ello. Le has dado tu paz a los dioses que inventaste, pero ellos no pueden aceptarla, pues no están ahí, y tú no puedes dársela, simplemente porque nada de lo que nosotros hemos inventado en este mundo ilusorio es verdadero, ¿sí? Entonces, nos movemos precisamente por estas leyes, la ley, las leyes del caos, ¿sí? Dice, es una expresión que no tiene sentido porque el caos no existe, porque para Dios no hay caos, ¿sí? No hay ningún caos. Si bien, por ejemplo, nosotros en esta tercera dimensión física, pues nos regimos en parte por esa ley o por esas leyes del caos. A veces, por ejemplo, promulgamos o decimos que si no hay caos no hay creación, cuando en realidad no es de esta forma, no es de esta manera. Hemos creado muchos ídolos, hemos creado muchos dioses con minúscula, ¿sí? Eh, y estos ídolos, pues básicamente nosotros los empoderamos. Todos los ídolos que hemos inventado necesariamente los tenemos nosotros que empoderar. ¿Qué significa esto? Significa darles precisamente nuestro poder, otorgarles realidad, hacer que simplemente todo esto o todo lo que creo que puede hacer a través de depositar mi poder en eso o en ello, entonces suceden las cosas. Entonces, hecho real un ídolo. Y así como he inventado muchos ídolos, pues así invento el ídolo de la enfermedad. Y como lo he inventado, pues entonces ahora le tengo que otorgar realidad. Ahora el cuerpo enferma, ahora tenemos síntomas, padecimientos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero ya hemos leído, como les digo, en la página número 19, 20, 21 del Manual para el Maestro, entonces quienes gusten leerlo nuevamente. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? No tengo ninguna pregunta. Muy bien. No eres libre de renunciar a la libertad, sino solo de negarla. No puedes hacer lo que Dios no dispuso porque lo que Él no dispuso no puede tener lugar. Tus dioses no son los causantes del caos. Tú les adjudicas el caos y luego lo aceptas de ellos. Sí, que era lo que estábamos comentando. O sea, les otorgo el poder de formar un caos y entonces luego les adjudicamos precisamente ese caos y luego lo aceptamos nosotros como si proviniera de ellos. Nada de esto ha tenido lugar jamás. Nada excepto las leyes de Dios. Nada excepto las leyes de Dios ha existido jamás, y nada excepto su voluntad existirá jamás. Fuiste creado mediante sus leyes y por su voluntad, y el modo en que fuiste creado te estableció como creador. Lo que has inventado es tan indigno de ti que lo repudiarías solo con que estuvieses dispuesto a verlo tal como es. En en ese caso, no verías nada en absoluto, y tu visión automáticamente se dirigiría más allá de ello hacia lo que se encuentra en ti y a tu alrededor. La realidad no puede salvar las obstrucciones que pones ante ella, mas te envolverá completamente cuando las abandones. Una vez que se ha experimentado la protección de Dios, inventar ídolos se vuelve inconcebible. En la mente de Dios
no hay imágenes extrañas. Y lo que no está en su mente no puede estar en la tuya, porque tú tienes una sola mente y esa mente le pertenece a Él. Es tuya precisamente porque le pertenece a Él, ya que para Él, ya que para el ser, perdón, ya que para Él ser propietario de algo es compartirlo. Y si esto es así para Él, también lo es para ti. Sus definiciones son sus leyes, pues mediante ellas estableció el universo tal como éste es. Los falsos dioses que tratas de interponer entre tu realidad y tú no afectan a la verdad en absoluto. Tuya es la paz porque Dios te creó y Él no creó nada más. ¿Sí? Entonces, en esta parte de que nosotros tenemos una sola mente y somos partícipes de una sola mente, nuestra mente no está dividida, es simplemente una falsa percepción que nosotros hemos creado acerca de la mente separada, de la mente dividida. Pero en realidad Dios tiene solo una sola mente que comparte con nosotros. Y ese pedacito de mente, pues se nos da siendo parte de la mente de Dios y se nos da simplemente como para poder moldear cosas, para poder ser parte de esta creación, volviéndonos creadores, pero que en realidad cuando nosotros nos sentimos separados, entonces creamos la idea y solamente la idea de una mente dividida y una mente que se divide es una mente que se cree insignificante. Entonces, este es básicamente mm, el por qué nosotros nos sentimos en ocasiones como tan pequeños, o nos sentimos, por ejemplo, que tan insignificantes para que Dios ponga su vista sobre nosotros, para que nos escuche, para que escuche nuestras plegarias. Y esto parece absurdo, pero Dios actúa con mucha obviedad. Es tanta la obviedad que tiene Dios en sus actos que en realidad pareciera como absurdo incluso, ¿sí? O sea, nosotros a través precisamente de la percepción que tenemos acerca del mundo, percibimos un mundo hostil, un mundo complicado, un mundo difícil, y entonces asimismo, con esa interpretación del mundo es como nosotros queremos interpretar a Dios o no lo queremos, simplemente lo interpretamos así. Entonces, a través de esta parte de esta mente dividida, entonces creamos una falsa idea de la voluntad de Dios y entonces creamos un Dios muy complicado, ¿sí? Entonces, sin embargo, como les he comentado, o sea, Dios es muy obvio, ¿sí? Promulga tantas cosas, pero les digo, son tan obvias, tan fáciles, que dudamos demasiado de que eso sea verdad, ¿sí? Hemos escuchado, por ejemplo, acerca de la enfermedad y el hecho de decirte, tan solo con que tú dijeras, esto no sirve de nada o no me sirve absolutamente de nada, la enfermedad desaparecería. Pero como mis pensamientos divididos y mis pensamientos sobre el cuerpo y mis pensamientos sobre lo negativo, positivo, sobre la división, sobre la separación, ganan siempre o normalmente, casi siempre, bueno, siempre, pues entonces no hay sanación. Todo es complicado, todo es difícil, ¿sí? Lo fácil es lo que se nos dice, lo sencillo es lo que se nos dice.
La dificultad que nosotros tenemos es precisamente en hacer lo que se nos dice. Busca primeramente el reino de los cielos y todo lo demás se te va a dar solo. Entonces, digo, ¿cuál es la dificultad en entender esto? ¿Sí? No debería de haber ninguna dificultad y sin embargo la hay. Pero ahora sí es la pregunta, ¿por qué hay dificultad? Bueno, ¿por qué hay la dificultad si no es precisamente por la falsa percepción que tenemos del mundo? Y consta que estoy preguntando el por qué, porque este por qué lo pregunta la mente, pero la mente dividida, no la mente que se une a Dios, ¿sí? Entonces, les digo, tan obvio, por ejemplo, digo, nosotros, ámense los unos a los otros, tal como yo los he amado, ¿sí? Pues es obvio, ¿no? Es obvio. ¿Dónde está la dificultad? En amar a quien me cae bien, ¿sí? Y en volverme a una persona sumamente elitista, ¿sí? Al momento precisamente de, de yo decidir a quién voy a amar, ¿sí? Entonces, pues actuamos precisamente con estos juicios sobre el amor, con estos juicios sobre Dios. A veces, por ejemplo, decimos tantas cosas acerca de lo que nosotros queremos que Dios haga en contra de Dios mismo, ¿sí? Entonces, ojalá Dios lo castigara, ojalá Dios le diera el justo castigo, ojalá Dios le dé su merecido, ojalá Dios, o sea, y Dios ni en cuenta. Tuya es la paz porque Dios te creó y Él no creó nada más sino la paz. Su mente no puede estar en la tuya porque tú tienes una sola mente y esa mente le pertenece a Él, ¿sí? Entonces, si esa mente dice, perdón, le voy a leer porque luego se va a malinterpretar. En la mente de Dios no hay imágenes extrañas y lo que no está en su mente no puede estar en la tuya, porque tú tienes una sola mente y esa mente le pertenece a Él. Tú tienes una sola mente. Tu mente, mi mente y todas las mentes forman precisamente la mente de la divinidad, la mente de Dios. Un milagro es un acto de un hijo de Dios que ha abandonado a todos los dioses falsos y exhorta a sus hermanos a que hagan lo mismo. Es un acto de fe porque es el reconocimiento de que su hermano puede hacerlo también. Es un llamamiento al Espíritu Santo en su mente, que se esfuerza mediante la unión, puesto que el obrador de milagros ha oído la voz de Dios. La refuerza en sus hermanos enfermos al debilitar su creencia en la enfermedad, que él no comparte. El poder de una mente puede irradiar hasta otra porque todas las lámparas de Dios fueron encendidas por la misma chispa, la cual está en todas partes y es eterna. Entonces, cuando nosotros vemos enfermedad en otras personas, pues simplemente eh, dividimos la mente, nos separamos de Dios. Entonces vemos una mente dividida o creamos la falsa ilusión de dividir la mente al ver a un hermano nuestro o una persona enferma, ¿sí? ¿Tiene síntomas? Sí, sí tiene síntomas. ¿Tiene dolor? Sí, sí tiene dolor. Pero si nosotros vamos mucho más allá, entonces el espíritu no está padeciendo absolutamente nada. Como decíamos en un principio, ha sido simplemente una decisión sobre su culpabilidad. Y esta culpabilidad, si bien se entiende o bien entendemos de dónde nace esta culpabilidad, pues entonces
el cuerpo puede sanar. Mm, Les digo, necesitaríamos entrar eh, en muchas historias, muchos trasfondos para que en realidad se pudiera entender esto. Sin embargo, yo les puedo decir que hasta lo que hemos nosotros visto aquí, lo que se ha expuesto aquí, todo esto es real, ¿sí? Es real y lo sé con conocimiento de causa. Entonces, les digo, es simplemente la, la fe que no tenemos, la que nos aparta, la certeza que nos falta, que no tenemos también, también la que definitivamente siempre nos ha hecho mucha falta. Pero cuando nosotros tenemos fe, esto va a conllevar precisamente a tener una certeza eventualmente. Si nosotros, como les digo, les recomendaría que de vez en cuando leyeran eh, la parte del manual para el maestro. Eventualmente la vamos a leer, pero ahí se pueden ir dando cuenta ustedes de cosas y se pueden adelantar un poquito más para cuando nos toque ver precisamente como ese apartado, para entonces poder entender qué es lo que está sucediendo a través de las enseñanzas del curso de milagros. ¿Sí? Se llama el manual para el maestro porque quien enseña el curso de milagros es llamado el maestro de Dios. Pero no solamente es el que habla, el maestro de Dios, sino el que acude a la llamada. Y entonces nosotros hemos acudido precisamente a una llamada. Por lo tanto, nos convertimos en alumnos y en maestros a la vez. Y entonces, el maestro de Dios es precisamente la persona imperfecta que ha acudido precisamente a esta llamada y que está en el proceso de perfeccionarse, de llegar a una maestría, de volverse coherente, de eliminar sus errores. No son necesarias palabras, ya lo verán. ¿Quiénes son los maestros de Dios? Así es la pregunta. Y los maestros de Dios prácticamente, dice, es cualquier persona que acuda al llamado, pues muchos son los llamados, pocos son los que responden, o pocos son los que eligen, ¿sí? No es necesario hablar, no es necesario enseñar tal como nosotros conocemos, digamos, como este sistema de enseñanza en el que alguien tiene que hablar, alguien tiene que poner atención y así sucesivamente. Pero en realidad es que a través de nuestros actos también nosotros estamos enseñando el curso de milagros, a través de nuestra coherencia, a través de ver precisamente o de ir deshaciendo estos ídolos o estos dioses con D minúscula. Entonces, todo eso es enseñar el curso de milagros. No es solamente a través de las palabras o a través de lo que nosotros pensamos que puede ser que haga un maestro. En muchos lo único que queda es la chispa, pues los grandes rayos están velados. Aún así, Dios ha mantenido viva la chispa de manera que los rayos nunca puedan olvidarse completamente. Solo con que veas la pequeña chispa podrás conocer la luz mayor, pues los rayos están ahí aunque sin ser vistos. Al percibir las chispas sanas, al percibir la chispa sanas, mas al conocer la luz creas. En el proceso de retornar, no obstante, la pequeña chispa debe reconocerse primero, pues la separación fue el descenso desde la grandeza a la pequeñez. La chispa, no obstante, sigue siendo tan pura como la luz mayor, porque es lo que queda de la llama de la creación. Deposita toda tu fe en ella y Dios mismo te contestará. Bien, y antes de entrar al siguiente tema, la negación de Dios, les pregunto si hay alguna pregunta.
antes de continuar sobre este tema. Bueno, pregunta no, pero sí tengo dos comentarios que hacer. Sí, En el párrafo anterior donde estaban diciendo de la rendición ante la enfermedad, bueno, yo así lo veo, de la rendición ante la enfermedad o decir para qué está aquí. sí, Yo un día sí me sentía muy desesperada de sentir que no sabía por qué estaba generando lo de la resistencia a la insulina, ¿no? Entonces me quedé así como, después de una clase que tuvimos contigo del curso de milagros, yo pedí tener la fe de menos de un grano de mostaza. Así menos dije, o sea, lo que pueda percibir de la fe. Y yo dije, voy a confiar y me rindo porque algo me tiene que venir a enseñar esto. Y y me sentí tranquila. Yo dije, ok, no esté en mis manos solucionarlo, pero voy a confiar en que mi cuerpo nada más es un transportador del alma y del espíritu. Y a eso, pues bueno, mi páncreas empezó a generar más insulina. Y cuando me lo dijeron a mí, yo así como, se me vino luego a la mente el día que yo pedí, pues pedí expiación y dije, ya no puedo y quiero tener la fe así. Se me vino ese día y yo dije, bueno, y ahora yo tengo que hacer mi parte, ¿no? De seguir confiando en que por algo pasó esta situación o por algo está pasando. Y ahorita que tú lo estás leyendo, así como, pues se queda bueno, yo me quedo pensando en tantas cosas que le suceden a uno de repente y a veces no le damos la importancia porque estamos muy a prisa enrollado en lo del trabajo y en las situaciones personales. Pero en este momento que yo me tomo para decir estoy aquí presente y, y yo me siento así como si Dios me hubiera escuchado. Y ayer, precisamente con la lección es el otro comentario que iba a hacer, con la lección que tuvimos de que la gente nos da los regalos que pueden darnos, yo estaba en una situación donde una persona se estaba así como que se burlaba, ¿no? De lo que yo hacía del trabajo por parte del sindicato y riéndose me dijo, ay, otra vez te vas, otra vez quieres ser ella. Y se rió, ¿no? Yo me acordé de la lección y me repetí internamente, su burla es el único regalo que me puede dar, lo acepto con amor. Se le transformó la cara y yo dije, Dios, ponme Espíritu Santo, las palabras necesarias, pues para no seguirla regando, ¿verdad? Porque mm, y para que no me tocara mi herida de la humillación, yo porque me estaba sintiendo así como que el ego, ¿vas a permitir esto? No, yo dije, Espíritu Santo, si es el único regalo que me puede dar, lo acepto con amor. Y junto con la lección de hoy, yo dije, bueno, los regalos que yo doy o que me dan es lo que yo tengo en mí. Yo dije, ok, yo lo tengo que trabajar en mí. Y todo esto que tú estás diciendo me hace llegar al entendimiento que si mi cuerpo es el medio de que yo tengo, así como dices tú, de que vean en mí el curso de milagros, una compañera me dijo, es que yo aprendo mucho de ti y yo me quedé sorprendida porque yo a veces digo, bueno, es que todos somos hijos de Dios, o sea, pero hay hijos de diferente manera. Y me quedo así como si las lecciones me tocaran algo que viene siendo como el alma, yo creo. ujú, Y siento así como atorada la garganta de la emoción de lo que tú vas leyendo y lo que yo voy sintiendo. Y a veces uno no quiere así como hablarlo porque uno tiene miedo a regarla, ¿no? De decir, ok, y si lo digo de otra manera y lo entienden mal, pero al final de cuentas, pues para eso estamos aquí, ¿no? Como que para la guía al camino. Yo así lo veo, yo digo, ok, sola no he podido, por eso estoy aquí en el curso. Pero si estoy en el momento de la guía, pues entonces
yo quiero darte las gracias y al curso de milagros y al Espíritu Santo y todo, le digo, porque sí, sí me dio mucha alegría la primera situación y de ayer así ver cómo invocar al Espíritu Santo transforma todo. Sí, sí, no, pues más bien gracias a ti y gracias por tu testimonio y gracias pues por continuar. Digo, ha sido una larga jornada que hemos emprendido desde ya hace algún tiempo. Todo esto de esta transmisión de estas sesiones pues empezó precisamente por la pandemia y pues ya prácticamente así se quedó. Sí. Ujú. Sí, Eh, y mientras más repasamos, ya le hemos dado unas dos, tres vueltas al curso de milagros y lo vamos entendiendo de una forma diferente, ¿sí? Y en realidad, te digo, yo más bien te doy las gracias sinceras porque mm, pues esto me llena el alma. sí, Y esto me hace ver precisamente que las respuestas de Dios, del Espíritu Santo, siempre están de la forma y de la manera correcta. Cuando estoy aquí frente a ustedes, pues en realidad lo único que pienso es Espíritu Santo, o sea, yo me hago a un lado, dejo que tú prácticamente me guíes, ¿sí? A veces me hacen algunas respuestas que sin él, sin su ayuda, yo no podría responder. Y simplemente confío. Ya digo, han pasado años en hacer esto, entonces ya sale de una forma natural, pero en realidad pues es él el que responde a todas las preguntas. Y reconozco que es él el único que puede sanar, como dice en el curso de milagros también. El único que puede sanar es el Espíritu Santo, de absolutamente todo, ¿sí? Entonces, pues te digo gracias por tu testimonio. Sé que algunas personas pues en realidad no hablan por pena, por vergüenza o a veces, por ejemplo, eh, porque quizás se escuchen muy obvias las preguntas, pero precisamente para esto son estas sesiones, para ir eh, comentando las dudas que se puedan tener y que se pueda abrir un panorama muchísimo más amplio para entonces tener mejores resultados acerca de la práctica, ¿sí? Entonces, y les digo, en la medida que nosotros practiquemos, comencemos a practicar para entonces llegar a la maestría de la práctica del curso de milagros, entonces los resultados no se harán esperar. El curso de milagros dice paciencia infinita, resultados inmediatos. Sí, hay que tener precisamente pues esta paciencia. Les decía y les acerca precisamente de lo que me comentabas, acerca de quiénes son los maestros de Dios, que viene en la página número 3 para el manual para el maestro. Dice, un maestro de Dios es todo aquel que decide serlo. Sus atributos consisten únicamente en esto. De alguna manera y en algún lugar ha elegido deliberadamente no ver sus propios intereses como algo aparte de sus intereses de aparte de los intereses de los demás. Una vez que ha hecho esto, su camino ha quedado establecido y su dirección es segura. Una luz ha entrado en las tinieblas. Tal vez sea una sola luz, pero con una basta. El Maestro de Dios ha hecho un compromiso con Dios, aunque todavía no crea en Él. ¿Sí? Dice, un maestro de Dios ha hecho un compromiso con Dios, aunque todavía no crea en Dios. Se ha convertido en el portador de la salvación. Se ha convertido en un maestro de Dios. Los maestros de Dios proceden de todas partes del mundo y de todas las religiones.
aunque algunos no pertenecen a ninguna religión. Los maestros de Dios son los que han respondido a la llamada, han respondido, la llamada es universal y está activa en todo momento y en todas partes. Dicha llamada invoca a los maestros a que hablen en favor de ella y a que rediman el mundo. Muchos oyen, pero pocos responden. Muy pocos responden. Sin embargo, es solo cuestión de tiempo. Todo el mundo responderá al final, pero ese final puede ser o puede estar muy, muy lejos. Esta es la razón por la que se estableció el plan de los maestros. Su función es ahorrar tiempo. Cada uno comienza como una sola luz, pero como tiene la llamada en en el mismo centro de su ser, esa luz no puede restringirse. Y cada uno de ellos ahorra miles de años, tal como el mundo juzga el tiempo. Mas para la llamada en sí, el tiempo no significa nada. Cada maestro de Dios tiene su propio curso. La estructura de este varía enormemente, así como los medios particulares de enseñanza empleados. El contenido del curso, no obstante, nunca varía. Su tema central es siempre el Hijo de Dios es inocente y en su inocencia radica su salvación. Eso se puede enseñar, eso se puede, eso se puede enseñar con acciones. Fíjense, aquí es donde les decía. Esto se puede enseñar con acciones o con pensamientos, con palabras o sin ellas, en cualquier lenguaje o sin lenguaje, en todo lugar o momento, o en cualquier forma. No importa lo que el maestro haya sido antes de oír la llamada. Al responder, se ha convertido en un salvador. Ha visto a alguien más como a sí mismo. Ha encontrado, por lo tanto, su propia salvación y la salvación del mundo. Con su renacer, renace el mundo. ¿Qué es lo único que enseña? El Hijo de Dios es inocente y en su inocencia radica su salvación. ¿Sí? Entonces, al ver precisamente, ya no ver el ataque, sino ver a una persona inocente, a una persona que eh, es el regalo que tú básicamente le estás dando al no aceptar eh, que al no aceptar que se está frente a una persona que percibe una mente dividida, ¿sí? Entonces aquí simplemente se une o te unes a la mente de la otra persona y es ahora el regalo que tú le estás brindando a ella, no aceptando el regalo que de un inicio esa persona te quería dar. Entonces, les digo que quede entonces esto claro, que todos al haber aceptado esta llamada, entonces que estamos enseñando con acciones o con pensamientos, con palabras o sin ellas, con cualquier lenguaje o sin lenguaje, en todo lugar y en todo momento o en cualquier forma. Eso es lo que les quería prácticamente compartir. Les digo, está interesante el hecho de ir integrando todo el curso de milagros, porque en realidad el curso de milagros, todo el curso de milagros, ya cuando vayan avanzando en la práctica, entonces se va entrelazando entre sí, es decir, el libro del maestro con el texto eh, de los capítulos y el texto de los capítulos, junto con las lecciones o los ejercicios, ¿sí? Entonces es todo un compendio de sabiduría y que les digo que si entendemos precisamente como ahorita que estamos haciendo, estamos practicando el capítulo número 10 y entonces nos vamos al capítulo o a las lecciones del manual para el maestro y también encajan, también quedan, también están hablando exactamente de lo mismo. Y les digo, a medida que se vaya eh, practicando un poco más, pues entonces se va a ir entendiendo muchísimo más.
Yo les haría solamente una recomendación, no suelten el curso de milagros, ¿sí? Porque el curso de milagros se aprende hasta que se enseña. Y ya vimos y hablamos las maneras en que el curso de milagros se puede enseñar. La gente verá tanta paz en ti para entonces que te preguntará qué es lo que estás haciendo. Y entonces tú en ese momento le harás una recomendación acerca del curso de milagros y eso es enseñar el curso de milagros. Llegará, hablábamos hace unos momentos acerca de esa chispa, ¿sí? De la chispa que mantiene precisamente el recuerdo de esos rayos que refulgen de Dios mismo. Entonces, en algún momento dado, llegará a ser tanta tu paz, tanta tu fe, eh, tanto tu certeza de lo que se está practicando, que con el simple hecho de que tú estés parado frente a una persona que necesita un milagro, ese milagro se le va a conceder. No hay de otra forma, no hay de otra manera, ¿sí? Entonces, les digo, vamos por el camino correcto. Mm, para las personas que han venido practicando el curso durante este año, yo les recomendaría vuélvanlo a practicar el siguiente año. Los capítulos vamos a ir dando precisamente pues este seguimiento, pero las lecciones o los ejercicios vuélvanlos a practicar. Y ustedes mismos van a ver que al practicarlos una vez más, o dos o tres veces, o las que sean necesarias, se va a abrir otro panorama de entendimiento. Vamos a ir entendiendo más y mejor las lecciones, van a ir tomando mucha claridad para nosotros, ¿sí? Y les digo, y esto se los digo precisamente por la práctica que hemos tenido durante todos estos años, ¿sí? Y ahora en realidad les digo que es cuando más estoy entendiendo el curso de milagros, después de haberlo practicado ya varios años. Entonces, les digo, no suelten el curso de milagros, ténganlo ahí presente. Si no es conmigo, si no es aquí, hay muchos maestros que lo enseñan, muchos maestros de Dios que están enseñando y enseñamos exactamente lo mismo de diferente forma, de diferente manera, pero el resultado siempre va a ser el mismo, ¿sí? Entonces, se va a volver a abrir la práctica de los ejercicios, ¿sí? Donde mando, como ya todos saben, mando una lección por día, ¿sí? A veces gente desaparece porque, pues, a lo mejor piensa que no se está practicando bien o piensa que a lo mejor los donativos que de repente se dan, pues, ¿para qué darlos si no se está practicando bien, ¿sí? Pero en realidad es que todo eso ayuda, somos un grupo de práctica, ¿sí? Y a mí en realidad, les soy muy honesto, o sea, en realidad a veces ni siquiera veo si el donativo se ha dado, si no se ha dado, si simplemente estoy aquí precisamente porque he aceptado el compromiso de miércoles con miércoles, de estar aquí e ir compartiendo todo lo que de alguna manera yo mismo estoy aprendiendo, ¿sí? Entonces, esa es básicamente la causa. Eventualmente les voy a mandar ya muy pronto porque pues el tiempo o sea, está yendo volando para que recomienden precisamente el curso, no sé, con alguna persona que ustedes crean que le pueda interesar, ¿sí? Que crean que le pueda interesar y les digo, esto aquí básicamente estamos pues todos para aprender, para compartir. Sí, les he comentado, digo, dicho sea de paso, con los donativos básicamente pues subsidio algunos gastos que se producen pues de
del curso mismo, ¿sí? Para eso se utiliza el dinero. Anteriormente, digo, cuando las eh, reuniones eran presenciales, pues entonces el dinero que se recaudaba era precisamente para comprar libros para las personas que no podían comprarlo o que se les hacía muy caro o tener simplemente libros ahí de- para que la gente practicara cuando estuviera en las sesiones. Entonces, y todo este movimiento, pues simplemente se ha mantenido. Si bien no ha crecido, pero siempre hay gente, siempre hay personas que entran los miércoles y en realidad es que a mí me gustaría que esta comunidad simplemente creciera más, se expandiera más y cada uno de nosotros, si así lo deseamos, pues entonces podemos invitar dos, tres gentes, cuatro, cinco gentes más para hacer los grupos, como les digo, un poco más grandes y que más gente se pueda beneficiar de este tipo de prácticas, ¿sí? Se ha generado también una comunidad donde algunas personas se han añadido ahí eh, y todos están invitados. O sea, ha habido varios grupos de Curso de Milagros que también les he mandado la invitación, pero en realidad pues son muy pocos, como les digo, son muchos los llamados y pocos los que eligen, ¿sí? Asistir. Pero bueno, estamos haciendo lo que mejor podemos y les digo, o sea, me incluyo y los incluyo, porque en realidad este trabajo es de equipo. Como lo dice también en el curso, no podría ninguno de nosotros entrar al reino de los cielos si no es a través de estar acompañado. Y nosotros estamos siendo acompañados, ¿sí? Estamos obteniendo pues precisamente estos magníficos regalos del Espíritu Santo. Yo sé que, como les digo, que más de una persona aquí mm, ha sido testigo de que en realidad todo esto lo que se practica funciona y funciona cada vez que nosotros vamos practicando y vamos creyendo cada vez un poco más. Y, en YouTube están todas las lecciones, ¿sí? Las cuales tampoco tienen ningún costo. Ustedes las ven en vivo y a las personas simplemente se las comparto también para que lo puedan ver, ¿sí? Y bueno, esa es básicamente la labor que se está haciendo a través de este grupo de Curso de Milagros y les digo, ojalá que cada vez seamos más. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta o algún otro comentario? ¿Nada? No, ninguno. Muy bien. Pues entonces le dejamos aquí, ¿sí? Para luego ver y entrar en el tema de la negación de Dios, que es el siguiente tema, pero es un poco extenso y la verdad me gustaría verlo completo para no quedarnos a la mitad, puesto que es el último tema de este capítulo número 10 previo a entrar al capítulo número 11 Dios o el ego. ¿Sí? Pues les agradezco mucho, gracias por su asistencia, gracias por su participación y nos estamos viendo el miércoles por aquí mismo. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Gracias. Gracias, buenas noches.